Bueno, haciendo un repaso de lo que vimos ayer, en la clase de ayer repasamos el principio de estructuración, vimos la regla de Hahn y vimos también el principio de exclusión de Pauli. Posteriormente vimos la historia de la tabla periódica y cómo se llega a la tabla actual, previo estudio de Mendeleev y Meyer, hasta que finalmente llegamos a la tabla periódica de Moseley, que es la actual, quien ordena a los elementos de la tabla periódica de acuerdo al número atómico. Vimos la experiencia que hizo Moseley, se las expliqué. Posteriormente vimos la carga nuclear efectiva, definimos a la carga nuclear efectiva como la carga neta que tenía un electrón periférico que era apantallado por los electrones internos. A esos efectos vimos cómo calcularla a través de uno de los métodos, que es la regla de Slater, donde veíamos cómo íbamos calculando la constante de apantallamiento de acuerdo a la ubicación que tenía el electrón. Si el electrón estaba ubicado en un orbital ns o np, o si el electrón estaba ubicado en un orbital e. Todo eso vimos ayer. Y finalizamos, posteriormente vimos como propiedades periódicas el radio atómico, donde definimos qué era el radio atómico, los tipos de radio atómico, radio covalente, radio de Van der Waals, y vimos radio iónico. También vimos cómo se debía ordenar de acuerdo al tamaño en el caso de los iones. Vimos que teníamos que tratar con iones isoelectrónicos, y habíamos visto una tabla donde comparábamos los radios de los cationes con los átomos neutros y de los aniones con los átomos neutros. Resolvimos los ejercicios de la guía de acuerdo al tema que habíamos tratado, y nos quedaba ver potencial atómico efectivo. Vamos a definir ahora al potencial atómico efectivo, entonces, siguiendo con el programa y con el desarrollo del tema, como la relación entre el número atómico efectivo, que habíamos visto que llamamos Z efectivo o carga nuclear efectiva, y el radio atómico. El potencial atómico efectivo es sumamente importante porque físicamente nos da una medida del campo eléctrico creado por el núcleo. ¿Recuerdan cuando iniciamos la materia que yo definí la ley de Coulomb, les expliqué, y les expliqué también lo que era el campo eléctrico, que estaba relacionado con el campo que se generaba a partir de una carga de prueba? ¿Recuerdan eso? Les había explicado y les había mostrado cómo era el campo radial, si la carga de prueba era positiva, las líneas salían, teníamos otra carga distanciada. Entonces, ahora nosotros nos vamos a parar en el núcleo y vamos a imaginar que ese núcleo genera un campo eléctrico. Entonces, este potencial es importante porque pone en juego no solamente la carga nuclear efectiva, que es la carga que ejerce el núcleo sobre el electrón periférico real, sino también el tamaño del átomo, que no es poca cosa tenerlo en cuenta. Entonces, este potencial, ¿cómo varía en la tabla periódica? Aumenta hacia la derecha en un periodo, lógicamente aumenta hacia la derecha, en ese sentido, aumenta la carga nuclear y disminuye el radio. Entonces, en la medida que el numerador sea mayor y el denominador sea mayor, el cociente también va a ser mayor. Y en un grupo va a aumentar hacia arriba, puesto que el radio aumenta hacia abajo, entonces los más pequeños, los átomos más pequeños van a estar ubicados en los primeros grupos, el cociente va a ser mayor. Ahí prima el radio porque la variación de la carga nuclear efectiva en un grupo habíamos visto que quedaba compensada por el aumento de los electrones de los distintos niveles internos. Entonces, si bien variaba, no era el factor determinante. El potencial atómico efectivo explica propiedades. Si bien es una propiedad periódica, nos sirve a nosotros de base, digamos, para explicar otras propiedades periódicas, como son el carácter metálico, la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Son 4 propiedades que van a poderse explicar a partir de eso.
Es mucho más completa que la carga nuclear porque tiene en cuenta el tamaño. Por ejemplo, cuanto menor sea el potencial atómico efectivo, el elemento va a ser más metálico. Si bien nosotros todavía no hemos definido carácter metálico, ustedes tienen ya una base de química 1 y saben que un metal, los metales están ubicados a la izquierda de la tabla periódica y tienen tendencia a perder electrones. Entonces, si este campo eléctrico del que estamos hablando es una medida del campo eléctrico generado por el núcleo, si este campo eléctrico es pequeño, va a ser menor la retención. Entonces, si es menor la retención del electrón periférico, del electrón de valencia, va a tener más tendencia a perderlo y va a ser más metálico. Y si es más metálico, va a ser menos electronegativo. Vimos la electronegatividad en química 1, también como una propiedad periódica. Recuerden que hasta inclusive es uno de los criterios para poder definir un tipo de unión. Entonces esto nos está hablando de cómo se comparten los electrones en un enlace químico. Cuanto menor sea el potencial atómico efectivo, menos electronegativo va a ser, menor va a ser su energía de ionización y menor su afinidad. Cada una la vamos a ir definiendo y la vamos a ir viendo conforme transcurran las clases, porque esta no va a ser la última clase de propiedad periódica. Vamos a definir ahora una propiedad que es sumamente importante, que es la energía o potencial de ionización. ¿Cómo definimos a esta propiedad? Es la energía necesaria para arrancar un electrón a una especie que se encuentra en estado gaseoso. Fíjense que acá tenemos la especie, está en estado gaseoso, es la energía que le entrego para que esta especie pierda el electrón. Esta I sub 1 representa la primera energía de ionización, es decir, que hemos arrancado un electrón de valencia. Su valor indica la fuerza con que el átomo atrae el electrón que se quiere extraer. Ahora bien, no es el único. Si queremos extraer un segundo electrón, estamos hablando de una segunda energía de ionización. En un periodo, la energía de ionización o potencial de ionización aumenta hacia la derecha. ¿Por qué va a aumentar hacia la derecha si nosotros nos movemos a lo largo de un periodo? Y bueno, porque en ese sentido aumenta la carga nuclear. Recuerden que en un periodo el número de niveles internos se mantiene, el apantallamiento es el mismo, va aumentando la carga nuclear y el electrón periférico se va sumando en el último nivel. Eso hace que la carga nuclear efectiva aumente. Y si la carga nuclear efectiva aumenta, retiene con más fuerza al electrón, por lo tanto la energía de ionización va a ser mayor. En un grupo aumenta hacia abajo la carga nuclear efectiva y también aumenta el número de niveles, por lo que en general varía poco. La energía de ionización en un grupo más bien aumenta hacia arriba o disminuye hacia abajo. Acá podemos poner eso. Aumenta hacia arriba. Al ser menor el átomo, el tamaño del átomo, retiene con mayor fuerza al electrón y vamos a tener que entregarle más energía para poder sacarlo. Bueno, acá tenemos un gráfico de cómo varía la energía de ionización con el número atómico. Vamos a ir explicando uno por uno por qué la energía de ionización tiene estos valores. En primer lugar, observamos el hidrógeno y el helio. Fíjense ustedes que estos dos elementos pertenecen al grupo 2. Yo voy a poner acá una diapositiva y voy a traer a la tabla periódica que teníamos arriba para poder usarla. Voy a poner acá, así la tengo a mano. Ahí está. Fíjense que tenemos acá el hidrógeno y el helio en el primer periodo. Si nosotros nos fijamos, la energía de ionización del hidrógeno es menos, la del helio es mucho mayor que la del hidrógeno. El helio tiene un protón más que el hidrógeno, es decir, el Z del helio, el número atómico del helio es 2. Esto significa que tiene
un protón más que el hidrógeno en el núcleo. Por lo tanto, el electrón del helio que se ioniza tiene que vencer una fuerza de atracción que es casi el doble que la que tendría el hidrógeno. El hidrógeno tiene una configuración 1s1 y el helio va a tener una configuración 1s2. Cuando nosotros queremos arrancar el electrón del hidrógeno, tenemos un valor medianamente bajo. El helio se va prácticamente al doble, porque queda, al arrancarle ese electrón, tiene un Z, que es el doble. En el caso del litio, observen que el valor baja, el litio está ubicado en el segundo periodo. En el caso del litio, acá vamos a escribir la configuración electrónica, litio para poder explicar, tiene configuración, el Z del litio es 3. Entonces, en el caso del litio, la configuración electrónica es 1s2, 2s1. El electrón que se va a ionizar es este, es el electrón que está en el orbital 2s. Este electrón está apantallado por los electrones del orbital 1s. Entonces, al ser menor la atracción que siente este electrón, la energía de ionización va a ser menor. Por eso vemos que acá la energía de ionización disminuye. El electrón que queremos sacar, que es este, está apantallado y dijimos que estos eran electrones penetrantes. En el caso del berilio, seguimos con la tabla periódica litio, periodo 2, berilio. En el caso del berilio, observan que sube ahora la energía de ionización, y nosotros habíamos predicho que la energía de ionización a medida que nos desplazábamos hacia la derecha, aumentaba. En el caso del berilio, observen ustedes que aumenta. Venimos acá, litio, este punto donde está el cursor es berilio, y ahora explicamos qué pasa con el berilio. El berilio tiene configuración un electrón más que el litio. La primera energía de ionización del berilio vimos que es mayor que la del litio, se ve en la gráfica. La configuración electrónica para el berilio va a ser 1s2, 2s2. ¿Qué pasa acá? En el orbital 2s tenemos los dos electrones. Cuando queremos ionizar, queremos sacar uno de estos electrones. En la primera energía de ionización vamos a sacar uno de estos dos electrones. El electrón este que queremos ionizar sufre un apantallamiento escaso, porque el apantallamiento en este caso va a venir dado por el electrón que está en el mismo orbital. Como el apantallamiento es pobre, la energía de ionización del berilio es menor que la del litio, como vemos acá. Tenemos litio. Es mayor, perdón, dije menor y es mayor. Es mayor. El apantallamiento es pobre, la energía de ionización del berilio va a ser mayor, porque tenemos el electrón está ubicado en el orbital 2s. La primera energía va a ser mayor que la del litio. Tiene un escaso apantallamiento y se produce un aumento en la energía de ionización. Ahora vamos al caso del boro. Fíjense que en el caso del boro disminuye un poquito, del berilio baja al boro. De nuevo escribimos la configuración electrónica para el boro. 1s2, 2s2, y ahora el electrón que queremos tomar, que queremos arrancar para la energía de ionización, está en un orbital P. Aparece el orbital P. Los orbitales S apantallan parcialmente a los orbitales P y son más penetrantes. Entonces la energía de ionización del boro disminuye.
va a ser menor, porque estos van a apantallar, los S los apantallan parcialmente. Menor con respecto a la energía de ionización del berilio. Seguimos con el cuadro, tenemos boro, berilio, fíjense que acá la tendencia prácticamente se mantiene. Después del boro la tendencia es prácticamente en subida. Hasta que llegamos acá, a este punto que corresponde al elemento oxígeno, ya estamos acá. En el caso del oxígeno, la energía de ionización sufre una pequeña disminución, cuando debería seguir aumentando, sufre una pequeña disminución. En este caso, es menor que la de la energía de ionización del oxígeno, es menor que la energía de ionización del nitrógeno, cuando debería ser al revés. Tenemos nitrógeno, oxígeno, tendría que aumentar. Y acá se ve cómo disminuye. La configuración electrónica para el oxígeno tenemos 1s2, 2s2, 2p4. El electrón que queremos sacar para la ionización está ubicado en un orbital p. 1, 2, 3. Es este el electrón que queremos sacar. Este electrón sufre la repulsión electrónica de este electrón que está en el mismo orbital, sufre la repulsión electrónica, por lo tanto va a ser más fácil arrancarlo. Y es por eso, digamos, que se produce una inversión que no cumple la predicción que deberíamos tener en la tabla periódica. Y ahí estaríamos terminando, oxígeno, nitrógeno, y después viene flúor y neón, que fíjense que aumenta la energía de ionización, sigue con la tendencia. Esto es entonces la variación de la energía de ionización en un primer periodo. En un grupo, tomemos un grupo cualquiera, la energía, en general, la energía de ionización disminuye. ¿Por qué va a disminuir? Estos son todos en un periodo. Porque aumenta a medida que descendemos en el grupo, en un grupo, la energía de ionización disminuye hacia abajo. Esto sería ahí. ¿Por qué disminuye? Porque los electrones internos, acá tenemos los grupos, y va aumentando el número de nivel. Los electrones internos apantallan a los electrones externos, digamos, pero los orbitales externos, ellos mismos son más grandes. Entonces ustedes, a medida que van descendiendo en un grupo, primero tienen 2 niveles, después tienen 3, después tienen 4, después tienen 5. Entonces fíjense que acá no solamente el electrón va a estar acá, el número, los electrones internos estos apantallan al electrón externo que queremos sacar, pero también aumentan el número. Entonces se compensa. En general, entonces, al aumentar el número de nivel, se hace más grande el átomo y es más fácil arrancar el electrón. Disminuye la energía de ionización. Por ejemplo, podemos tomar ahí como ejemplo el litio, que tiene un Z igual a 3, y el sodio, que están en el mismo grupo, tiene un Z igual a 11. Los electrones que apantallan al electrón para ionizar, en el caso del sodio, son 10. En el caso del litio, son 2 electrones. Entonces acá se ve cómo, si bien aumenta Z, también aumenta el número de electrones, aumenta el tamaño, y eso va a hacer que la energía de ionización del sodio sea menor que la energía de ionización del litio. Se compensa el aumento de Z con el aumento del número de electrones. Esto produce una compensación. Cosa que no pasa en un periodo, porque ya dijimos que en un periodo,
Cuando nosotros avanzamos, siempre tenemos el mismo número de niveles. Entonces, en un periodo, al mantener el mismo número de niveles, el electrón de valencia se va sumando acá en el último nivel, pero esto se mantiene constante, por eso es que la carga nuclear efectiva aumenta hacia la derecha, y en ese sentido la energía de ionización también va a aumentar, porque es determinante la carga nuclear y el tamaño. En el periodo 4, aumenta la energía de ionización desde el potasio hacia el bromo. Ahora bien, acá tenemos que tener en cuenta que ya aparece el bloque D, desde escandio hasta zinc tenemos el bloque D. En este caso se produce un apantallamiento de los electrones 3D a los 4S en la configuración de los elementos del bloque D. Por lo tanto, esto va a hacer que la energía, la carga nuclear efectiva aumente y la energía de ionización también aumente. En la ocupación de los orbitales P, que ya corresponde a esta zona de la tabla periódica, ya estamos hablando del elemento galio, recuerden que estos eran los representativos del bloque P, y estos eran representativos del bloque S. Entonces hasta acá tenemos orbitales S, acá tenemos los D que apantallan, y acá aparecen los orbitales P. Estaríamos hablando en el cuarto periodo de los orbitales 4P. Los orbitales 3D se van a convertir en orbitales internos, en electrones internos, perdón, están ubicados internamente, y su eficacia como protección disminuye, como protector aumenta, y esto va a producir algunos cambios acá en la energía de ionización de estos elementos, que los vamos a ver ahora en los mismos ejemplos que tenemos en el práctico. Hay algunas inversiones y algunos cambios debido justamente al apantallamiento de los electrones. Acá hay algunas consideraciones. Los elevados valores para los gases nobles, helio, neón, argón, criptón y xenón, todos los máximos de la gráfica están en concordancia con su baja reactividad. Si nos fijamos, acá tenemos helio, neón, argón, criptón, xenón, son todos gases nobles, y todos pertenecen a los máximos de las variaciones en el periodo para la energía de ionización. Lógicamente, eso concuerda con que tengan en su configuración electrónica completa, la energía de ionización es elevada y está de acuerdo con su baja reactividad. La discontinuidad de la energía de ionización en los elementos del grupo 15 y del grupo 16. Esto lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, acá. En el grupo 15 y en el grupo 16 tenemos el fósforo y tenemos el azufre. Estos son valores de la primera energía de ionización. Observen cómo la energía de ionización acá tiene un cambio, y acá el fósforo tiene mayor energía de ionización del azufre, que el azufre se produce una inversión. Esta discontinuidad se debe a que en el grupo 15 el último nivel es del tipo NS2, NP3 y está semiocupado. Con esta configuración es más difícil ionizar. ¿Qué significa eso? Lo veamos con la configuración electrónica. Lo escribimos. En el caso del azufre, tenemos un Z igual a 14. La configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. En el caso del fósforo, su número atómico es 15 y su configuración 1s2, 2s2, 2p6
3s2 y 3p3. Vamos a dibujar los electrones del orbital 3p. Profe, del azufre no es 3p4. Sí, es 3p4. Los tengo dibujados a los 4 y puse 2. Gracias. 4. Entonces dibujamos los 4. 1, 2, 3 y el cuarto. En el caso del fósforo tenemos 1, 2 y 3. Si nos fijamos acá, el electrón que queremos sacar está apareado en este orbital P. O sea que este electrón de por sí ya sufre una repulsión por el electrón, el segundo electrón, que ya está en el mismo orbital P. Este es un orbital PX, podríamos nombrarlo como un orbital PX, por ejemplo. Este puede ser un PI y este puede ser un PZ. Todos son 3, 3 y 3. Estos dos electrones están en el mismo orbital. Si quiero sacar uno, sufre la repulsión del otro electrón. En cambio acá, ¿qué pasa? Fíjense lo que dijimos ayer, que cuando tenemos un orbital donde los electrones, el orbital está semi-ocupado o semi-lleno, tiene una estabilidad extra. Entonces, esta estabilidad hace que la energía de ionización del fósforo sea mayor que la energía de ionización del azufre. Lo mismo pasa acá, entre el magnesio y el aluminio. Observen que la primera energía de ionización del sodio tiene un valor. La del magnesio aumenta y el aluminio disminuye. Esta tabla está cortada, acá le están faltando los elementos de transición, pero estamos siguiendo la secuencia del periodo. Del periodo 3 tendríamos magnesio, aluminio, perdón, no están los elementos, o sea, falta porque la tabla está cortada, digamos, no está dibujada, pero en el periodo 3 no incluimos los elementos de transición. De todas maneras, es una tabla recortada. Magnesio Z12, aluminio Z13. La energía de ionización del aluminio debería ser menor, de acuerdo a lo que dijimos, cómo varía la energía de ionización. Sin embargo, cuando vamos a ver las tablas, encontramos que la energía de ionización, para el caso del aluminio, magnesio-aluminio, efectivamente, la energía de ionización del aluminio disminuye. Entonces veamos acá por qué la energía de ionización del magnesio es mayor que la energía de ionización del aluminio. Para el caso del magnesio tenemos un Z igual a 12, la configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6, pero nos va a quedar únicamente el 3s2. 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Con este orbital voy a trabajar para ver qué es lo que pasa y por qué la energía de ionización del aluminio es mayor. En el caso del magnesio, los dos electrones están ocupando el mismo orbital 3s. En el caso del aluminio, el electrón que queremos arrancar está ocupando un orbital, que es el orbital 3p. Acá hay una repulsión, igual que la que teníamos acá. Hay una repulsión. Este electrón es repelido por el electrón que ocupa el mismo orbital, y eso hace que la energía de ionización sea mayor que la energía de ionización del magnesio. La energía de ionización, entonces, acá, la energía de ionización mayor que la energía de ionización para
el aluminio. Es más estable. En el caso del aluminio, al estar acá, digamos, solo el 3p1, sufre un apantallamiento y es mucho más fácil arrancarle el electrón. La energía de ionización del aluminio va a ser menor que la del magnesio. ¿Qué pasa ahora con la segunda energía de ionización del magnesio? Fíjense que la segunda energía de ionización del magnesio es mayor que la primera y es mayor que la segunda. Va aumentando la energía de ionización. Bueno, eso tiene que ver con la configuración electrónica de cada uno. Acá en la misma configuración podemos verlo. En el caso de la primera energía de ionización, es la energía puesta en juego para tomar este electrón que hemos marcado acá. Para la segunda energía de ionización, el electrón ya queda solo en el orbital 2s. Pero por el apantallamiento, digamos, la carga nuclear efectiva va a estar apantallando al electrón, la energía de ionización va a ser mayor, el tamaño también disminuye. Y para arrancar, el tercer electrón todavía va a ser mayor, porque en el tercer electrón ya tenemos que tocar un electrón que está ubicado en un orbital 2p6. Y el orbital 2p6 está completo y está estable. Entonces la energía para arrancar este electrón, que sería la tercera, va a ser mucho mayor que la segunda y a su vez mayor que la primera. La primera entonces es menor en el caso del magnesio, que es la tendencia que marca acá. En el caso del litio, que no está en esta tabla, pero aparece en los libros, hay una pequeña variación. La tendencia en el átomo de litio nos dice que la primera energía, de acuerdo a las tablas, la primera energía de ionización del litio es 0,52 megajoule por mol. Acá estábamos. Entonces, en el litio, la primera energía de ionización es 0,52 megajoule por mol. Esa es la primera. La segunda tiene un valor de 7,4. Y la tercera tiene un valor de 11,8. Fíjense que la tendencia acá no es la misma que la que acabamos de ver con el magnesio. La lógica indica que a medida que vamos arrancando electrones más internos, la energía de ionización aumenta. Fíjense que acá aumenta la energía de ionización consecutivamente cada vez que vamos arrancando un electrón que está más interno, porque claro, para la carga nuclear efectiva va a aumentar y por lo tanto hay que darle más energía. Sin embargo, en el litio se produce un cambio, se produce una variante. Esta energía de ionización es menor que la tercera energía de ionización. ¿Cómo explicamos eso? Y bueno, con la configuración electrónica y con el Z. El litio tiene Z igual a 3, su configuración es 1s2, 2s1. Cuando nosotros arrancamos el primer electrón para la primera energía de ionización, estamos tomando el electrón 2s1. Este es el electrón que sacamos en la primera energía de ionización. Ya está, se fue. Para la segunda energía de ionización, estamos en el orbital 1s. Como estos dos electrones están en el mismo orbital, este electrón va a ser repelido por este.
están los dos ocupando el mismo orbital, hay una repulsión de electrones. La energía de ionización para el segundo electrón es menor que la energía de ionización para el tercer electrón. En el tercer electrón, la energía de ionización va a ser mucho mayor, porque ya tenemos un solo electrón para una carga nuclear acá que teníamos un +3. Esa es la razón por la cual en el litio varía, digamos, por la repulsión electrónica. Acá tienen escritas también, dice la energía de ionización 2 del magnesio versus energía de ionización 3, energía de ionización 1 del magnesio versus energía de ionización del aluminio, la del fósforo. Bueno, acá hay una inversión, esta sigue la tendencia. La eliminación del tercer electrón del subnivel P lleno del magnesio provoca un gran salto de energía. El salto de energía en el nivel 3, fíjense que es importante. De 700 a 1400 tenemos el doble, pero acá es salto, es por el electrón P. El valor de la energía de ionización para el aluminio es menor que la del magnesio, porque un electrón del subnivel S se elimina del magnesio y un electrón P se elimina del aluminio. Entonces, el hecho de que el electrón sea P y que esté parcialmente apantallado por los electrones S, hace que sea menor la atracción y bueno, entonces la energía de ionización acá disminuye. En el caso del azufre lo habíamos visto también, era la repulsión electrón-electrón del cuarto electrón. Bueno, ahora tenemos que explicarlo con la guía. Dice, en relación a la energía de ionización, explique el porqué de la variación general y de algunas excepciones, en el caso del fósforo y en el caso del azufre. Bueno, para el caso del fósforo nos dice, aumenta hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo, esto sería el punto A. En el punto B, la energía de ionización del fósforo es 1012 kJ por mol, es mayor que la del azufre, que es 999,5 kJ por mol. Yo acá les escribí la configuración electrónica para el fósforo, Z15 con su configuración electrónica, y para el azufre también la configuración electrónica, y ya les dejé dibujados los diagramas. Para completar, podemos calcular la carga nuclear efectiva para ver que efectivamente acá vamos a insertar una hoja. Vamos a hacer el cálculo de la carga nuclear efectiva para ambos. Entonces, para el caso del fósforo, directamente yo les voy a poner el cuadrito. Acá tenemos el nivel, el número de electrones y la constante de apantallamiento. ¿Cuántos teníamos? ¿Cuántos niveles tenemos? 1, 2 y 3. ¿Cuántos electrones tenemos en el último nivel? 5. Para poder sacar la constante de apantallamiento, tenemos que considerar que vamos a sacar uno de los electrones. Entonces, en el último nivel, acá tenemos 3, que es el tercer nivel. El número de electrones acá, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser acá el número de electrones? 4, profe. 4. Y la constante de apantallamiento va a influir o va a sumar en 0,35 porque es un electrón del orbital S o del orbital P. Para el nivel anterior, que es el 2, estamos acá,
Ahora vamos a tomar este, que es el segundo. ¿Cuántos electrones tenemos acá? 8. 8. Entonces lo ponemos acá. Acá tenemos 8. ¿Y con cuánto dijimos que sumaba? Era 8 por 0,85. Ahora volvemos acá. El n-1 es este. Perdón, el n-2 es 1. ¿Y cuántos electrones tenemos acá? 2 electrones. Profe, ¿Sí? ¿qué pasa cuando queremos calcular la carga efectiva de, por ejemplo, el litio, que la configuración electrónica sería 2s2, 2s1, y le restamos 1 y queda en 0? Claro, pero ese no lo contás. Únicamente contribuyen los electrones internos. A ese que sacás no lo contás. No va a contribuir en nada el último porque no te queda nada. Entonces te va a quedar el nivel 1 con los 0,85 porque sería el anterior. En el caso del litio, vos tenés acá así 1s2 y 2s1. Entonces este no va a contar porque se va. Este es tu n, este es tu n-1. Este Claro, si queda en 0 ya lo sacamos, no cuenta. sería 0 por 0,35 y acá Claro. te queda 0,85 por 2. Bien. Seguimos. Acá tenemos 2 y acá nos va a quedar 1 por 2. Sacamos la sumatoria esta, a mí me dio 10,2 y calculo entonces la carga nuclear efectiva para el elemento fósforo va a ser 15 menos 10,2 y esto me dio 4,8. Con el mismo criterio calculo la carga nuclear efectiva para el azufre. 16 menos 10,55, esta es tarea para ustedes van a verificar ese valor, te da 5,45. La carga nuclear efectiva del fósforo es menor que la carga nuclear efectiva del azufre. Esto me está indicando que la energía de ionización del fósforo debería ser, la energía de ionización del fósforo debería ser menor que la energía de ionización del azufre. Pero esto no pasa. Esto no ocurre. Lo que ocurre es exactamente al revés, que es lo que nos piden que demostremos. La energía del fósforo, fíjense que es 1012 y la del azufre 999. Bueno, ya lo habíamos visto cuando dábamos recién la teoría, que esto se debe a que los electrones del fósforo ocupan un orbital semilleno. Al estar semilleno, el orbital 2p le confiere una estabilidad extra. Y con esa estabilidad extra no se cumple la predicción de la carga nuclear efectiva y la energía de ionización del fósforo es mayor que la energía de ionización del azufre. Bien. El otro es el del aluminio, que es aproximadamente igual a la del galio. La energía de ionización del aluminio es aproximadamente igual a la del galio. Las acomodo a las hojas y lo mismo se me mezcla. Acá. Vamos a aumentar una hoja acá, así no borramos nada. Si nos vamos a la tabla periódica, yo les voy a recomendar, chicos, que tengan para las clases la tabla periódica. Hay una tabla que a mí me gusta, que es la tabla AZ, que bueno, antes los chicos sabían distribuirla en la facultad, es bastante completa, se las voy a mostrar. ¿La conocen a la AZ, no es cierto?
Y no la piden, la pueden pedir en la librería. Yo ya voy a ver si la escaneo y se las puedo enviar. Bueno, veamos el otro. Dice, la energía de ionización del aluminio es aproximadamente igual a la energía de ionización del galio. En esta tabla no están los valores, pero si nos venimos a la tabla periódica que traje yo, seguimos la secuencia del periodo, aluminio y galio están en el grupo 13. En realidad la energía de ionización debería disminuir hacia abajo. Fíjense que estamos hablando de aluminio y galio, periodo 2, periodo 3, grupo 13. Estas dos son prácticamente iguales y de acuerdo a la predicción, la del galio debería ser menor. Bueno, veamos qué pasa. Vamos a ir acá, acá. La energía de ionización del aluminio, tenemos que ver por qué es aproximadamente igual a la energía de ionización del galio. Con lo que ustedes vieron hasta ahora, ¿qué harían? Intuitivamente, ¿qué harían para justificar que estos elementos que están ubicados en el grupo 13, acá tenemos aluminio y acá tenemos galio, tienen una energía de ionización aproximada, cuando en realidad la predicción nos dice que la energía de ionización disminuye al descender en un grupo? ¿Qué harían ustedes? Vamos. ¿Qué harían, chicos? ¿Qué tenemos que hacer para ver por qué tenemos esta variación acá? ¿Por qué son aproximadamente iguales y por qué la del galio no es menor? ¿Qué harían intuitivamente? Primero sacamos la carga efectiva. Exacto. Vamos a sacar la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva para el aluminio, yo ya se las voy a dar, chicos, porque si no se hace muy largo haciendo lo mismo. A mí me da, ustedes verifiquen después estos valores, 3,15. Esto es para el aluminio que tiene un Z13. La carga nuclear para el galio, el galio tiene un Z igual a 31, este le vamos a poner acá los Z, este tiene Z13, este tiene Z31. Escribimos la configuración electrónica, directamente les voy a poner la tablita, y acá vamos a ir para sacar la constante de apantallamiento para el galio. Tenemos 31, escribimos 1S2, no sé si la había escrito ya acá, me parece. Acá está. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P1. Desde ya el galio está en el cuarto nivel y aparecen quienes acá, los electrones de los orbitales D. Para la energía de ionización vamos a trabajar con el electrón 4P, que es el electrón externo. La del aluminio era el 3P1, bueno, ya lo sacamos. Para el galio, entonces vamos a tomar el electrón del cuarto orbital. Este electrón voy a tomar. Que está en el cuarto nivel. En el cuarto nivel orbital P. Pero en el cuarto también tengo estos dos electrones del S. Entonces cuando vamos a la tabla, en el cuarto nivel, que sería mi n igual a 4, acá vamos a trazar uno más, pero tenemos 4. 4, 3, 2 y 1.
En el cuarto nivel, ¿cuántos electrones me han quedado? Si saco este, 3. Quedaría 2 nada más. quedarían 2 nada más. Perfecto. Quedarían 2 electrones. Entonces acá ponemos 2 electrones. Esto es número de electrones. Esto es n, n-1, y todo esto ya es n-2. Acá es número de electrones, constante de apantallamiento. ¿Por cuánto voy a multiplicar estos dos? Por 0,35, porque son electrones de orbitales sp. En el tercero, ¿cuánto tengo? Me vengo acá a la configuración electrónica y me fijo. En el tercero 18. tengo 6 del P, 2 del S y 10 del D. O sea que esto hace un total de 18 electrones para el tercero. Entonces me vengo acá. Son 18 electrones. ¿Por cuánto multiplico a los 18, chicos? 0,35. 85. A los 18 es el n-1 por 0,85. Sí. Ah, yo escuché 35, perdón. Y todos los anteriores, que ya serían el orbital, los electrones que están ubicados en el nivel 1 y 2, en total tenemos 10 electrones, esto hace el n-2. ¿Mm? Esto sería el n, este era el n-1, y este es el n-2. Venimos acá, ¿cuántos electrones tenemos acá? Yo los voy a poner separados para no confundir, pero son los 10, 8 acá, 2 acá, hace un total de 10 electrones multiplicados por 1. Con esto saco la constante de apantallamiento, que a mí me dio 26. Bueno, nos quedaría sacar entonces la carga nuclear efectiva, va a ser 31 menos 26, esto me da 5. Fíjense que la carga nuclear efectiva del galio es mayor que la carga nuclear efectiva del aluminio. Este es el valor que hemos encontrado para el aluminio. 3,15. Y para el galio hemos encontrado 5. Con estos valores, así como estamos, la energía de ionización del galio debería ser mayor que la energía de ionización del aluminio. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la energía de ionización del galio es aproximadamente igual a la energía de ionización del aluminio. La razón acá es que el electrón del galio, volvemos a la configuración electrónica acá, vamos a borrar todo esto. Ahí está. La razón acá es que los electrones, el electrón del galio no es apantallado efectivamente. Este electrón que nosotros hemos sacado no es apantallado efectivamente por los electrones de... Se compensa el aumento de carga nuclear y el apantallamiento, si bien la carga nuclear aumenta, porque fíjense que la carga nuclear es 5, hemos sacado que es 5, aumenta con relación a la del aluminio, es verdad, aumenta la carga nuclear, pero el apantallamiento, al no ser eficiente, compensa ese aumento de carga nuclear y eso hace que haya que entregarle menos energía para poder arrancarle el electrón, terminando la energía de ionización prácticamente igual a la del aluminio cuando debería ser menor. Se compensa el aumento de la carga nuclear con el apantallamiento. Lo mismo, bueno, no lo mismo, pero el otro caso que vamos a estudiar, vamos a insertar una hojita más.
es la plata y el oro. Acá les dice la energía de ionización del oro, 890 kJ por mol, es mayor que la de la plata, 731 kJ por mol. Si ustedes van a la tabla periódica, energía de ionización, entonces, por ahí me olvido todavía cuál tengo que apretar. Tenemos en la tabla periódica están ubicados de esta manera. Está ubicada la plata y por debajo acá tenemos cobre, plata y oro. Así están ubicados en el grupo que corresponde al grupo 11 de la tabla periódica. De acuerdo a la predicción, entonces, la energía de ionización del oro, si están ubicados así en un grupo, estos son los periodos, este es el grupo 11, la energía de ionización del oro, ¿cómo debería ser con respecto a la plata? ¿Qué creen ustedes? Debería ser menor, porque estamos bajando. Se compensaría el aumento de la carga nuclear con el radio, tendría que ser, al aumentar el tamaño y el nivel, deberíamos esperar que esta energía de ionización sea menor que la de la plata. Sin embargo, la energía de ionización de la plata es aproximadamente igual a la energía de ionización del oro. Lo que ocurre acá es que los elementos que tienen los orbitales F llenos, al tener los orbitales F llenos, se presentan cambios. Entonces, si bien la diferencia en la carga nuclear entre ambos es importante, porque el Z de la plata tenemos un Z para la plata de 47, y para el oro de 79. Fíjense, ese es el Z. Y bien, entonces, la diferencia de la carga nuclear es importante, 47 a 70. El efecto de pantalla no nos alcanza para superar este aumento de carga nuclear. El efecto del apantallamiento de los orbitales F es débil. Entonces es cierto que aumenta la carga nuclear, pero el apantallamiento de los orbitales, de los electrones de los orbitales F es deficiente. Entonces, al ser deficiente este apantallamiento, no alcanza para superar el aumento de la carga nuclear, y la energía de ionización del oro termina siendo prácticamente cercana a la energía de ionización de la plata. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos al ejercicio 4 entonces. Si no hay preguntas. Y se explique en forma razonada si la segunda energía de ionización del helio será mayor, menor o igual a la primera energía de ionización del hidrógeno. Bueno, acá yo ya se los dejé tipeado en la presentación. El helio, gas noble, tiene un número atómico igual a 2, configuración electrónica 1s2. Tiene 2 electrones en el orbital S. El catión helio, cuando le arrancamos el primer electrón, de nuevo tenemos Z igual a 2, pero configuración electrónica 1s1. El catión helio 2 va a tener Z igual a 2 y ya no tenemos más electrones para arrancar. Le arrancamos este electrón y nos queda directamente el núcleo, ¿no es cierto? Helio más 2. En el caso del hidrógeno tenemos Z igual a 1, configuración 1s1, cuando sacamos el electrón, el único electrón que tiene, nos queda el catión hidrógeno Z igual a 1.
Y nos dicen que razonemos acá. Bueno, ¿qué creen ustedes? Con lo que vimos hasta ahora, ¿qué creen ustedes? La segunda energía de ionización del helio, para esta segunda ionización que tenemos acá. Ah, cierto que acá puedo escribir también. Yo me olvido que acá también puedo escribir. Ahí está. La segunda energía de ionización del helio, que correspondería acá, va a ser mayor, menor o igual que la primera energía de ionización del hidrógeno que tenemos acá. La diferencia va a estar en el Z. Fíjense que tenemos un Z, acá un Z igual a 2 para arrancar el electrón y acá un Z igual a 1. ¿En cuál de los dos casos vamos a tener que darle más energía para arrancar al electrón? En la del En helio. el helio. En la del helio, en la del helio. Porque el Z es el doble del hidrógeno, del catión hidrógeno. Este Z es el doble. Entonces la segunda energía de ionización del helio va a ser mayor que la primera energía de ionización del hidrógeno. Simplemente por la atracción, por el Z. Tener un Z igual a 2 tiene prácticamente el doble de la carga nuclear, también es el doble, nos va a costar mucho más arrancarlo al electrón. Después nos piden el mismo problema, en el ítem B dice, la primera energía de ionización del sodio es 493 kJ por mol, y la segunda es 4556 kJ por mol. Justifique con la carga nuclear efectiva. Bueno, yo acá también ya les escribí, no sé por qué se pegó esto. La configuración electrónica del sodio tiene Z igual a 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Cuando hablamos de la primera energía de ionización, vamos a arrancar el electrón que está en el orbital 3s. Para la segunda energía de ionización, vamos a arrancar un electrón que está en un orbital 2p. Fíjense que el 2p está completo, y esta va a ser la energía de ionización para poder tomar uno de estos electrones y obtener el catión sodio más 2 en estado gaseoso. Acá ya les dejé tipeado el cálculo del Z efectivo. Calculamos la carga nuclear efectiva para el electrón S del tercer nivel. Entonces, si nos venimos acá, el electrón S es este. Sobre este electrón voy a calcular la carga nuclear efectiva. Por lo tanto, esto es lo que me preguntabas vos, una de las chicas me preguntaba recién en el caso del litio, ¿qué pasaba cuando sacábamos el electrón y no me quedaba ninguno? Si no me queda ninguno, va a ser 0 por 0,35. Entonces esto prácticamente no aparece en la regla de Slater. Este va a ser mi N, este va a ser mi N-1, y este va a ser el N-2. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá en el tercer nivel no tenemos nada, que es lo que la compañera preguntaba recién. En el tercero no tendríamos nada porque hemos sacado al electrón. Por eso no aparece nada acá. En el segundo tenemos los 8 por los 0,85, y en el anterior este es el N, este es el N-1 y este es el N-2. Acá es 0 por 0,35, entonces no tengo nada, no me queda ninguno en el tercer nivel. La constante de apantallamiento me da 8,8, el Z efectivo, recuerden que es igual a Z menos sigma, y este es el valor de sigma. O sea que el Z efectivo para el catión sodio es 2,2. Este es el valor
para... No, este es el valor para el sodio, para arrancar un electrón del sodio. Ahora vamos para arrancar un electrón S. Este es el valor del Z efectivo para el electrón S del sodio. Ahora vamos a ir al electrón P del segundo nivel. Este es el electrón S del tercer nivel. En el segundo nivel ya no tenemos más este. Estamos acá, tenemos que tomar un electrón. En el segundo nivel, fíjense que tenemos en total 8 electrones. Como vamos a sacar uno, nos va a quedar 7. 0,35 por 7. En el anterior tenemos 2 electrones por 0,85. La constante de apantallamiento me da 4,15. La carga nuclear efectiva acá es 6,85. Y comparamos las cargas nucleares, la carga nuclear efectiva para el electrón 2p nos dio mayor que la carga nuclear efectiva para el electrón 3s del sodio. Esta es la razón por la cual la energía de ionización es mucho mayor al arrancar el electrón 2p, que es lo que nos dice el problema. Entonces estaba acá. La primera energía de ionización es 493, en tanto que la segunda es 4556. Todo tiene que ver con todo. Si bien es cierto, yo lo entiendo porque veo que acá están los orbitales P, están los 6 electrones apareados, pero hay que sacar la carga nuclear efectiva para ver el efecto del apantallamiento que sufre el electrón reflejado en la carga nuclear. Esta carga nuclear va a ser mucho mayor, por lo tanto la energía de ionización, la segunda energía de ionización va a ser mayor que la primera energía de ionización. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Dos segundos que se está agotando la batería. Voy a cargarla. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de seguir? Si no hay preguntas, seguimos, pero si tienen alguna duda, por favor pregunten, volvemos a explicar. Bueno, continuamos entonces. No sé cómo se hace para leer el chat acá. Capaz que están poniendo en el chat, a ver. No puedo ver. Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora otra propiedad periódica que es la afinidad electrónica. Así como la energía de ionización representa la pérdida de un electrón a partir de un átomo gaseoso en estado neutro, la afinidad representa la ganancia de un electrón en un átomo neutro y en estado gaseoso. Se define como una energía liberada, digamos. Para poder entender un poco, acá hay que tener cuidado con los libros en cuanto a la convención de signos. Para poder entender
un poquito más la afinidad electrónica, vamos a ir desarrollando. Ahí está. Bueno, seguimos. Entonces les decía que vamos a ver ahora los valores y los vamos a ir explicando, así como hicimos con la energía de ionización. Vamos a ver para la afinidad. En el caso, vamos a tomar el primer periodo. En el caso del litio, la afinidad es de menos 60, esto está en kilojoule por mol. En el caso del berilio, aproximadamente 0. Para el boro tenemos menos 26. Para el carbono, menos 154. Para el nitrógeno, menos 7. Para el oxígeno, menos 141. 4. Para el flúor, menos 328. Y para el neón, 0. Esto es en un periodo. En un grupo, acá tenemos menos 53, menos 48, menos 47 y menos 46. Ahora bien, nosotros podríamos pensar o imaginar que el litio, al ser un metal, no tendría que tener afinidad electrónica, porque estamos definiéndola como la energía puesta en juego para tomar un electrón. El litio es un metal, el sodio es un metal, el potasio, todos estos son los elementos del grupo 1 que son los metales alcalinos tercios. Bueno, también tienen afinidad. Y fíjense que el valor es negativo y esto indica que liberan energía. Que por su comportamiento tengan tendencia a perder electrones y ese va a ser su estado más estable, es otra cosa. Eso no significa que el metal no tenga afinidad electrónica. Entonces, en el caso particular del litio, acá tenemos el litio. Cuando pierde un electrón, que es lo que acabamos de ver recién, que es la energía de ionización, el proceso es endotérmico. Esto quiere decir que la energía de ionización tiene un valor positivo y endotérmico hay que entregarle energía para arrancarle el electrón. Sin embargo, cuando el electrón ingresa, es para el caso de la afinidad, el proceso es exotérmico, como lo estamos viendo acá. Esto significa que libera energía. O sea que la formación del anión es exotérmica y esto significa que es favorable. ¿Es favorable? Sí, es favorable, pero es mucho menos favorable que un elemento que está ubicado a la derecha. Fíjense cuánto es la afinidad del flúor, menos 328. Entonces es mucho más probable que el flúor va a liberar mayor energía y la afinidad va a ser mayor. Por su naturaleza de no metal, tiene tendencia a ganar electrones. Pero, insisto, no podemos afirmar que los metales no tengan afinidad. La tienen, tiene un valor negativo, libera energía, pero rara vez, digamos, rara vez se comportan de esta forma, rara vez van a formar el anión. La formación del anión, en el caso de los no metales, va a ser mucho más exotérmica y va a ser mucho más favorable, como vemos en el oxígeno y en el flúor.
Entonces, en una unión química son los no metales los que ganan electrones en vez de los metales. Veamos el caso del berilio. En el caso del berilio, la configuración electrónica es 1s2, 2s2. Es Z igual a 4. Los electrones 2s que tenemos acá, en el orbital 2s, van a apantallar a cualquier electrón que quiera ingresar. Estos electrones apantallan a cualquier electrón que quiera entrar. El electrón que quiera entrar se va a ubicar en un orbital, en cualquiera de los orbitales 2p, pero van a estar apantallados por los electrones 2s. Entonces la adición de un electrón a un orbital 2p prácticamente tiene una afinidad aproximadamente igual a 0. Están apantallados por esos otros electrones. Veamos el caso del carbono. Fíjense en el caso del carbono, ya estamos en un valor de menos 154. Este no es berilio, este es boro. No, berilio. Berilio porque el berilio tiene 4. Sí, berilio es. Vamos al caso del carbono, que tiene menos 154. O sea que libera más energía. Ustedes no tienen que aprenderse los números, sino aprender a justificar las diferencias, digamos, por qué en un caso tengo 0, por qué desde el berilio hasta el carbono aumenta, por qué tengo ese cambio. En el caso del carbono aumenta, digamos, yo lo que tengo que ver acá es que el carbono libera mucha mayor energía que el litio. Libera menos energía que el flúor, pero libera mayor energía el boro que está ubicado inmediatamente anterior a él. Entonces acá me llama la atención porque no hay una secuencia lógica. Vengo de menos 60 a 0, menos 26, y digo, ¿acá qué pasa? Que libera tanta energía el carbono. Libera muchísimo más energía que su anterior, que es el boro, y muchísima más energía que el siguiente, que es el nitrógeno. Observen que esto llama la atención. Entonces, escribimos la configuración electrónica del carbono. Me voy acá. Para el carbono tenemos 1s2, 2s2 y 2p2. El electrón que quiero adicionar para la afinidad se va a ubicar en el orbital p. ¿Cuántos electrones tengo en el orbital p? Tengo 2 electrones. El electrón que ingrese va a ingresar acá. Y me quedaría así. Un 2p3. Acá tenemos un 2p2. Cuando ingresa el electrón, nos queda un 2p3. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué les dije yo con esto? Que cuando toman esta configuración de orbitales semillenos o semiocupados, es estable. Esto le confiere una ventaja energética. El átomo toma una configuración que es estable, el orbital está semiocupado, y al ser estable, libera energía. Entonces libera una mayor energía. Por eso es que la afinidad del carbono tiene ese valor, digamos, libera energía, es un valor elevado y negativo. Nosotros tomamos la convención egoísta. Yo sistema, digamos, yo sistema, lo que entrego, lo que sale es negativo. Está liberando, es como que al llegar a la estabilidad, está conforme y entrega energía a el medio. Entonces esta sería la configuración para este carbono. El carbono, cuando toma un electrón, libera energía.
Acá le pongo más afinidad. Es un delta de H menor que 0. En el caso del oxígeno y del flúor, entonces los puse acá, observen los valores. Oxígeno y flúor tienen valores elevados, también aumentan. Aumenta la afinidad para los dos elementos. El aumento de la carga nuclear efectiva también se produce. Entonces, para el caso del oxígeno y del flúor, tenemos el Z para el oxígeno 8, el Z para el flúor 9, uno al lado del otro. Lo que vimos es que la afinidad aumenta considerablemente para ambos. El aumento entonces del Z efectivo, y acá estamos trabajando con electrones, los electrones van a estar ubicados en los orbitales 2p de ambos átomos, tanto para el oxígeno como para el flúor. No sé si habíamos puesto la configuración electrónica acá. Este aumento entonces de la carga nuclear se compensa, de estos dos átomos, compensa el factor de repulsión electrónica y la afinidad aumenta, liberando energía. Vimos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p, 4. Acá tenemos 1s2, 2s2, 2p5. Lo que tenemos que analizar siempre es el orbital 2p, porque acá va a ingresar el electrón. Y acá también. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en ambos casos, el ingreso del electrón se va a ver compensado, digamos, el aumento de la carga, el aumento del Z efectivo sobre estos electrones, que son los electrones 2p para los dos átomos, va a compensar el factor de repulsión electrónica y la afinidad aumenta liberando energía. Si bien es cierto, va a haber una cierta repulsión acá cuando quiere ingresar el electrón, como el Z aumenta, ve compensada la repulsión electrónica y la afinidad aumenta para ambos casos. ¿Qué quiere decir que la afinidad aumente? Y bueno, que la afinidad aumente quiere decir que libera energía. Y si libera energía es favorable. Y si es favorable quiere decir que efectivamente se va a formar el anión fluoruro y se va a formar el anión óxido. Y de hecho se forman. De hecho se forman porque son estables en ese estado. En el caso del flúor, fíjense que cuando forme el fluoruro va a tener una configuración muy estable porque va a llegar a un orbital que va a estar lleno. Y dijimos que los orbitales llenos o semillenos adquieren una estabilidad extra. Bueno. Antes de pasar al ejercicio, quiero hacerles un aporte más con respecto al oxígeno. En el caso del oxígeno, para tener en cuenta, la afinidad en el caso del oxígeno. El oxígeno gaseoso, cuando toma un electrón, la afinidad
libera energía y toma este valor, 141 kilojoules por mol. Cuando toma el segundo electrón, para formar el ion óxido, la afinidad ya no es más negativa, es positiva. Esto me está indicando que este es un proceso endotérmico. Quiere decir que hay que darle energía para que se produzca. Este me está indicando que este es un proceso exotérmico. Quiere decir que libera energía cuando entra y es favorable, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué pasa acá? La formación del ion óxido, que es este, es un proceso endotérmico. Esto significa que es desfavorable al agregarle el electrón a un ion que ya tenía un electrón. Sin embargo, la existencia de este óxido existe y se da en las redes cristalinas. ¿Por qué? ¿Por qué existe, digamos, a pesar de que este valor es positivo? Porque en el caso de las redes cristalinas, cuando se forman los iones negativos, hay una fuerza impulsora con los cationes. Entonces, estos cationes que van a estar en las redes generan fuerzas de naturaleza coulombica que hacen que este anión sea estable y que pueda mantenerse en las redes cristalinas, en las redes iónicas. Sea estable y se pueda formar. Entonces, esa es, digamos, la razón por la que existe a pesar de ser endotérmico. Pasamos al ejercicio 5D. Dice, la afinidad electrónica de los siguientes elementos aumenta de izquierda a derecha: litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Escribimos la configuración de cada uno. Tenemos que explicar y tenemos que decir si esto es verdadero o falso. El ejercicio 5D son premisas de verdadero o falso. Bueno, tenemos que analizar cada uno. Un poco ya lo hemos visto, pero bueno. Continuar acá. Lo hacemos de nuevo. Acá tenemos la configuración electrónica del litio, Z igual a 3, 1s2, 2s, orbital P vacío. Berilio, Z igual a 4, 1s2, 2s2, orbital 1s completo, orbital 2s completo, orbital P vacío. En el caso del litio, voy a usar directamente acá, el electrón, ¿a dónde va a ingresar para la afinidad? El electrón ingresa a un orbital semilleno. Voy a poner otro color acá. El electrón va a ingresar a un orbital que ya está ocupado, que está semilleno. O sea que entonces el electrón sufre mayor atracción por los electrones S, que son más penetrantes, y va a liberar energía. La afinidad, en este caso, va a ser menor que 0 y libera energía. Está entrando a un orbital que es penetrante, está cerca del núcleo, es favorable y se estabiliza, este orbital se completa al entrar el electrón en este orbital, entonces libera energía y tiene una afinidad negativa. En el caso del berilio, el electrón debería ocupar ¿qué orbital acá? En el caso del berilio, el electrón debería ocupar un orbital 2p que está vacío. Pero este orbital 2p está apantallado por los electrones 2s. Estos apantallan al electrón 2s, la atracción es menor y bueno, va a tener una afinidad menor. En el caso del carbono, lo acabamos de ver, el electrón adicional va a ocupar un orbital 2p, acá. Ocupa un orbital 2p, dando como resultado un orbital semilleno, estable,
libera energía y tiene una gran afinidad electrónica. Además está cómodo, está separado, está en otro orbital 2p. En el caso del nitrógeno, el electrón adicional, el que yo quiera ingresar, va a tener que ocupar un orbital p, pero los orbitales p están todos completos, entonces va a tener que entrar a un orbital p que ya está semilleno. Este electrón sufre la repulsión de los electrones que ya están adentro del orbital. Estos electrones lo van a repeler de alguna manera, por lo tanto, su afinidad va a ser menor. Si ustedes recuerdan en la tabla, la afinidad del nitrógeno era 7 frente a la afinidad. No, yo no les di una tabla, les escribí los valores acá. La afinidad del nitrógeno, fíjense cómo es mucho menor que la afinidad del carbono. Libera mucha menor energía que el carbono. Porque simplemente por el hecho de que al entrar el electrón en ese orbital, que como les estoy explicando está semilleno y sufre la repulsión, tiene menor afinidad, porque este es un orbital estable, entonces no quieren que entre este electrón. Libera menor energía. En afinidad entra, sí, todos tienen afinidad y todo entra, pero menor que la anterior. Bueno, y el oxígeno y el flúor ya los habíamos explicado. Acá nos dice que la afinidad de los elementos aumenta de izquierda a derecha en este sentido, entonces esta premisa sería falsa, porque vemos que tiene variaciones, no aumenta directamente, sino que hay variaciones. Acá el caso del nitrógeno es menor que la del carbono, acá hay una inversión, no podemos decir de que aumente y que sea mayor. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, seguimos entonces. ¿Cómo se han dormido? Se han redormido hoy, ¿no? Ahora tengo 76 alumnos. Se perdieron la primera parte de los que se han dormido. Ya sé que me van a decir, después vemos el video. Pero no es lo mismo, chicos. Pongan el despertador. No vayan a ser como la profesora. Yo puse el despertador a las 5 menos 10 de la tarde porque tengo que hacer algo y me equivoqué y sonó a las 5 menos 10 de la mañana. Así que ya saben desde qué hora estoy despierta. Bueno, si no hay más preguntas, hoy no les voy a dar recreo porque quedan 15 minutos, así que bueno, vamos a seguir con la otra propiedad que es la electronegatividad. Habíamos visto entonces cuántas propiedades periódicas vimos ya. Vimos radio atómico, vimos radio iónico, vimos energía de ionización y vimos afinidad. Ahora vamos a ver otra propiedad que ustedes ya conocen, que ya la han visto en Química 1 y es la electronegatividad. La atracción relativa de los pares de electrones enlazantes está relacionada con la electronegatividad. Pauling, en el año 1913, establece el concepto de electronegatividad como la capacidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones hacia él. Fíjense que no es lo mismo, acá hay que tener bien en cuenta la diferencia entre electronegatividad y afinidad. Mientras que nosotros a la afinidad la hemos definido como la tendencia o la capacidad que tiene un átomo para, un átomo, lo habíamos puesto como X, ¿no? Un átomo en estado gaseoso neutro para tomar un electrón. Esto es la afinidad. Cuando hablamos de electronegatividad, los electrones de los que hablamos están en el contexto de un enlace. Es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer los electrones en una molécula, o sea que estamos hablando de un enlace.
Pauling desarrolla, entonces no confundir con esto, por favor, ¿no? Él desarrolla por primera vez, digamos, cómo desarrolló por primera vez la idea como respuesta a la observación de que los valores de entalpía de disociación de los enlaces determinados experimentalmente para enlaces heteronucleares no estaban de acuerdo con los obtenidos mediante reglas aditivas sencillas. Entonces, para poder explicar esa discrepancia entre los valores experimentales y los valores predichos en la teoría, él propone esta regla. Lo que hace él, la ecuación muestra la relación entre la entalpía de disociación, esta D que aparece acá es la entalpía de disociación para una molécula homonuclear. Entonces, estamos hablando de una molécula homonuclear, como por ejemplo el cloro. El cloro es una molécula homonuclear, podríamos representarla como X también. Él toma esta entalpía, la mitad de esta entalpía de disociación. La entalpía va a ser la energía para romper esta molécula que es homonuclear. Homonuclear son dos átomos iguales. Para el caso de una molécula heteronuclear, hace una aproximación también. En realidad, digamos, el método de Pauling es el que nosotros más usamos para electronegatividad. Tiene algunos errores. Una de las cosas que tiene es que es arbitraria, le da directamente el valor de 4 como electronegatividad al flúor. Los electrones enlazantes, en el caso de una molécula heteronuclear, no se comportan de la misma manera. Por ejemplo, el caso del cloruro de hidrógeno. Es una molécula heteronuclear, tipo XY. Si yo hago la estructura con los electrones, según los símbolos de Lewis, me quedaría de esta manera. Los electrones enlazantes, que son estos, no se comportan de la misma manera entre el átomo de hidrógeno y el átomo de cloro. Lo que se observaba acá era que había una distribución de cargas, una cierta densidad positiva sobre el hidrógeno y una cierta densidad de carga negativa sobre el cloro. Esto es lo que se veía. Entonces, al ver que los electrones enlazantes no se comportaban de la misma manera entre los dos átomos, sino que, ¿qué pasaba? La mayor carga nuclear efectiva del cloro hacía que el par enlazante esté más desplazado hacia el cloro. Entonces, incluso podríamos haberla dibujado hacia la nube, como que la nube de electrones está más desplazada hacia el átomo de cloro. Esto me está indicando, de alguna manera, que la electronegatividad del cloro es mayor. La tendencia que tiene él a atraer los electrones en un enlace. Esta es la novedad de la electronegatividad, que él define al concepto de electronegatividad como la capacidad del átomo en una molécula para atraer los electrones hacia el ¿qué electrones? Estos electrones, los electrones enlazantes, estos electrones. No es la única, es la que más se usa, ¿no? Entonces decíamos que una de las arbitrariedades que tiene es de darle al flúor un valor arbitrario de electronegatividad 4, es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y lo otro es que es un concepto relativo también, ¿no? Hay otras electronegatividades. La electronegatividad de Millikan es uno de los enfoques más sencillos de la electronegatividad de toma este valor y directamente lo que hace es tomarlo como un promedio entre la energía de ionización y la afinidad, donde ambas están dadas en electron volt. Es otra forma, digamos,
de definir la electronegatividad. Y la electronegatividad de Alred, que toman como medida de la electronegatividad de un átomo la fuerza electrostática ejercida por la carga nuclear efectiva, estimada con la regla de Slater sobre los electrones de valencia. Entonces, como las reglas de Slater son empíricas y no se disponen de los radios covalentes para algunos elementos, estas escalas son menos rigurosas e incompletas que las de Pauli. Esa es la razón por la cual, a pesar de que es dudosa, digamos, la base científica de la electronegatividad de Pauli, nosotros usamos en química inorgánica esta electronegatividad. Es la más útil. ¿Y por qué la más útil? Y bueno, porque está basada en datos empíricos termodinámicos. Y los datos empíricos termodinámicos tienen una buena base científica. Acá estamos hablando de una entalpía de atomización. Entonces esa es la razón por la que nosotros nos acercamos. Estamos hablando de datos termodinámicos. Acá estamos hablando de una entalpía de una variación de entalpía de atomización en base a la energía de disociación. ¿Cómo varía la electronegatividad dentro de un... Uy, ya tenemos 85, miren chicos. Deberíamos haber empezado a las 10. Ahora sí que estoy contenta porque tengo la misma cantidad de alumnos que tenía ayer. ¡Qué bien! Lástima que se perdieron la mitad de la clase. ¿Cómo varía la electronegatividad? Bueno, esto lo vamos a hacer un poquito más grande para verlo más. Dijimos que era una medida de la tendencia relativa de un átomo a atraer hacia sí los electrones, siempre y cuando estemos dentro de un enlace. Recuerden siempre eso. Varía igual que la energía de ionización y que la afinidad. Aumenta de izquierda a derecha en un periodo y disminuye al bajar en un grupo o aumenta hacia arriba. Acá yo les dejé estas flechitas para que vean cómo varía. Acá les vuelvo a marcar la diferencia entre afinidad y electronegatividad. La afinidad se refiere a la atracción de un electrón adicional para un átomo aislado y en estado gaseoso. En cambio, en la electronegatividad es la tendencia, la habilidad que tiene el átomo cuando está unido a otro átomo para los electrones enlazantes o compartidos. Los elementos más electronegativos de la tabla periódica son los halógenos y los menos electronegativos los metales alcalinos. Volviendo a la tabla periódica que habíamos puesto acá arriba, el flúor es el elemento más electronegativo, tiene el valor de la electronegatividad en la escala Pauling es 4 y coincide con su ubicación en la tabla periódica. Fíjense que está ubicado en el extremo derecho y hacia arriba. Entonces, ustedes la electronegatividad del flúor la tienen que saber. Es 4, está ubicado arriba, a la derecha, es el elemento más electronegativo. Con ese criterio, quisiera que me digan, para ustedes, ¿cuál es el elemento menos electronegativo de la tabla periódica? Por su ubicación, por lo que acabamos de estudiar. Uy, ya tenemos 95. No estarán mandando mensajes diciendo entren para que hagamos competencia de cuántos tenemos, ¿no? Profe, La hay escucho. algunos chicos que están preguntando si estamos en matemática. No, estamos en química 2. En análisis matemático. Estamos Están llegando mensajes al chat ¿No preguntando utilizan la así. misma aula por si acaso después de esta clase, profe? Pero termina a las 10 la clase, son las 10 menos 5. Claro, claro. Pero por eso es como que se están agregando bastantes chicos y por ese motivo capaz que sube la cantidad de participantes. Ay, no me desilusionen. No, profe, no, profe. No, no me desilusionen así. Bueno, entonces vamos a dar un mensaje. Todo lo que no son de segundo año se retiran, por favor, de la sala. Esta es una clase de química 2.
Así yo puedo saber cuántos alumnos tengo. Bueno, ya le avisamos al soporte, le Sí, vamos a se ve avisar que hay varios que entraron por análisis porque se están poniendo en el chat. a Marcos Arias. Yo como estoy con la computadora acá y con la tableta gráfica, lo saco al celular, digamos, no lo tengo al lado, lo dejo allá. No puedo estar leyendo eso y viendo el mensaje. Ahí se están retirando. Ah, ya me parecía. Yo decía, ¿cómo entran más? Profesora dice que después se le llena el cupo. No sé si hay cupo ahora que Bueno, está no, pero libre. no pueden entrar. No, sí tiene un cupo, pero me parece que como de 3, hasta 500 soporta. Bueno, ya vamos a hablar con Marcos Arias para ver que les habilite una sala de espera para estos chicos. ¿Eh? Pónganle en eso, chicos, en el chat, por favor, ustedes que están ahí, díganle que yo voy a hablar con el técnico encargado y les voy a hacer habilitar una sala de espera a partir de las 10 menos 9:30, para que puedan ir entrando. Bueno, sigamos. Entonces eran 86. Estos son los verdaderos alumnos. Los otros eran los falsos positivos. Seguimos, chicos. Bueno, respóndanme la pregunta. Les dije que el flúor es el elemento más electronegativo. ¿Cuál será el menos electronegativo por la posición en la tabla periódica? Rápido, que se nos van los minutos. Hidrógeno. El francio. El francio, acá abajo. Francio cesio. Ah, La electronegatividad disminuye hacia abajo y hacia la izquierda. Estos elementos son menos electronegativos, estos son más electronegativos, forman aniones, son no metales afines por los electrones, incluso lo vimos con su afinidad, la afinidad electrónica que tenían el oxígeno y el flúor era elevada y todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? No sé si vamos a tener tiempo de hacer el problema, no me gusta ir corriendo. Ahí está sonando el celular. Chicos, yo no les estoy borrando lo que escribo con la tableta gráfica, no lo borro. Lo guardo así para que después el que quiera, si por ahí no lo puede ver, como yo les mandé de antemano el PDF, el que quiera el PDF escrito me lo pide y yo se lo vuelvo a mandar. Ok, profe. Bueno, acá está, dice, ordene de mayor a menor según sus electronegatividades a los siguientes átomos. Hagamos ese. Es el ejercicio 6. Es medio largo, tenemos que sacar el potencial atómico efectivo. Bueno, lo hacemos. ¿Qué esperan nosotros para entrar? ¿O qué dicen ustedes? Lo dejamos para el martes. Sí, profe, porque tenemos laboratorio. Ah, bueno, pero no hay laboratorio, pues chicos, hoy. ¿Laboratorio de qué tienen? ¿De química orgánica? laboratorio De de química 2, química 2. No, no hay laboratorio, chicos. los de la comisión del miércoles sí tenemos, porque el miércoles pasado perdimos la clase de laboratorio. Quiero dejar de grabar. Ahí dejo de grabar. Ah,